La noche del martes cayó sobre Kiev como siempre cae el invierno en Ucrania, sin aviso, sin piedad. Eran las 2:17 de la madrugada cuando el primer impacto sacudió los cimientos de la Catedral de la Asunción del Monasterio de las Cuevas de Pechersk, uno de los monumentos religiosos más antiguos de Europa del Este, un edificio que había sobrevivido invasiones mongolas, guerras napoleónicas, 2 guerras mundiales y décadas de ocupación soviética. En menos de 4 segundos, los campanarios que habían resistido 800 años se convirtieron en polvo y fuego. Las sirenas antiaéreas sonaron demasiado tarde. Siempre suenan demasiado tarde. Los testigos que estaban en la calle, los pocos que aún circulaban a esa hora a pesar del toque de queda, describieron lo mismo con palabras distintas. Una luz blanca que duró una fracción de segundo, luego una onda de presión que los tiró contra las paredes, luego el silencio de 3 o 4 segundos que siempre precede al ruido real de la destrucción, y después el estruendo, el fuego, los gritos. Un hombre llamado Mikola, de 67 años, jubilado, que vivía a 2 cuadras del monasterio y que había salido a fumar porque no podía dormir, dijo que lo primero que vio después del impacto fue una cúpula dorada girando en el aire como si fuera de papel. Giró despacio, dijo, como en cámara lenta, y luego cayó. Los periodistas que llegaron al lugar en los primeros 20 minutos encontraron un escenario que ninguno de ellos supo describir con frialdad en sus transmisiones en vivo. Las llamas alcanzaban los 30 metros de altura. Los equipos de emergencia no podían acercarse porque los muros exteriores seguían derrumbándose. En los escombros, entre frescos del siglo XII que ardían como papel de periódico, había al menos 3 cuerpos visibles. Las autoridades ucranianas confirmaron en las horas siguientes 11 muertos y 47 heridos, entre ellos 6 bomberos que fueron alcanzados por el colapso de una arcada secundaria mientras intentaban controlar el incendio. La cifra de víctimas, advirtieron, podía aumentar. Las imágenes llegaron a los teléfonos de todo el mundo antes de que amaneciera. Y en ese momento, algo cambió. ¿Quién tiene realmente la responsabilidad por la destrucción de ese edificio? No es una pregunta simple, y si usted cree que sí lo es, quizás vale la pena seguir escuchando. El análisis técnico preliminar, realizado por expertos militares en las primeras horas, apuntó a 2 misiles de crucero tipo Kalibr, lanzados desde el Mar Negro, posiblemente desde un submarino de la clase Varshavianka, la misma clase de sumergible que la Armada rusa ha utilizado repetidamente para ataques de largo alcance durante el conflicto. No se descartó tampoco la participación de un misil hipersónico Kinjal lanzado desde un interceptor MiG-31K que habría operado desde el espacio aéreo ruso al norte de Bielorrusia. La diferencia importa. El Kalibr vuela a velocidad subsónica y puede ser interceptado por sistemas Patriot con tiempo suficiente. El Kinjal, en cambio, llega a velocidades de entre Mach 10 y Mach 12. No hay sistema de defensa aérea actualmente desplegado en Kiev que pueda detenerlo de manera confiable. Lo que esto significa en términos prácticos es que si fue un Kinjal, Ucrania no tuvo ninguna posibilidad real de proteger ese edificio. Ninguna. Y eso no es un detalle menor. Es el centro de todo lo que vino después. El portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania compareció ante las cámaras a las 4:45 de la madrugada con los ojos enrojecidos y una expresión que no era exactamente de dolor, sino de algo más frío, más calculado. Leyó una declaración breve. Dijo que el ataque representaba un crimen de guerra deliberado contra el patrimonio cultural de la humanidad. Dijo que Ucrania respondería. Y luego dijo la frase que se reprodujo en bucle durante horas en todos los noticieros del mundo. Esta guerra ha llegado a sus casas. No aclaró a quién se dirigía exactamente. Todos entendieron que era para todos. En Berlín, el canciller alemán expresó consternación y condena sin reservas. En Varsovia, el primer ministro polaco convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional y habló de una nueva fase del terror. En Washington, la Casa Blanca emitió un comunicado a las 11 de la noche, hora de la costa este, condenando el ataque y anunciando que se estaban evaluando todas las opciones disponibles
para reforzar las defensas ucranianas. En Pekín, el Ministerio de Relaciones Exteriores se limitó a pedir moderación de todas las partes y a advertir sobre el peligro de cruzar líneas que no tienen retorno. Fue, como suele serlo la posición china en este conflicto, una respuesta que decía todo y no decía nada al mismo tiempo. Pero mientras los diplomáticos hablaban, en algún lugar bajo tierra en la región occidental de Ucrania, en un búnker de mando cuya ubicación exacta no ha sido revelada públicamente, un grupo de generales y asesores civiles llevaba ya más de 90 minutos reunidos alrededor de una mesa con mapas digitales, terminales de comunicación cifrada y una pregunta que ninguno de ellos formuló en voz alta, pero que todos tenían en la cabeza. ¿Hasta dónde? Las pantallas parpadeaban con datos en tiempo real, posiciones de radares rusos, movimientos de columnas blindadas en la región de Kursk, actividad aérea sobre el mar de Azov. Un oficial de inteligencia presentó en 8 minutos un resumen de los objetivos disponibles en territorio ruso dentro del alcance operativo de los misiles Storm Shadow y ATACMS que Ucrania había recibido en los últimos meses. Había 3 categorías de objetivos: depósitos de municiones, aeródromos militares y nodos logísticos. Cada categoría tenía sus propias implicaciones estratégicas, sus propios riesgos de escalada, sus propias consecuencias políticas. Hubo discusión. Hubo voces que pedían esperar, consultar con los aliados, medir el impacto diplomático antes de actuar. Hubo otras voces que señalaban que esperar era exactamente lo que Moscú esperaba que hicieran, que la única respuesta que el adversario entendía era la que le costaba algo concreto. El debate duró 47 minutos. Luego el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas firmó la orden. ¿Usted qué habría hecho en ese lugar, con esa información, a esa hora de la noche, después de ver arder 800 años de historia? No hay respuesta fácil. Eso es precisamente lo que hace tan difícil mirar este conflicto sin sentir que el mundo entero está caminando por el borde de algo. El primer misil Storm Shadow fue lanzado a las 5:38 de la mañana, hora de Kiev, desde una plataforma aérea, casi con certeza un avión ucraniano operando cerca del límite del espacio aéreo controlado. El Storm Shadow es un misil de crucero de largo alcance desarrollado conjuntamente por Francia y el Reino Unido, con una longitud de aproximadamente 5,1 metros, un peso de lanzamiento de 1.300 kilogramos y una cabeza de guerra de penetración diseñada específicamente para destruir infraestructura endurecida. Vuela a baja altitud para evitar radares, a velocidades de alrededor de 1.000 km por hora y puede recorrer hasta 560 km dependiendo del perfil de vuelo. El objetivo era un depósito de municiones en la región de Belgorod, a 94 kilómetros de la frontera ucraniana. El misil tardó aproximadamente 5 minutos y 40 segundos en llegar. La explosión fue captada por satélites comerciales y por al menos 2 drones de reconocimiento ucranianos que sobrevolaban la zona a altitud media. Las imágenes mostraron una detonación secundaria masiva, lo que confirmaba que el depósito estaba activo y cargado. Las estimaciones preliminares hablaban de entre 800 y 1.200 toneladas de munición destruida. 17 minutos después, 2 misiles ATACMS impactaron en un aeródromo militar en la región de Rostov. El ATACMS, el sistema de misiles tácticos del ejército estadounidense, tiene un alcance de hasta 300 kilómetros en sus versiones más recientes. Los 2 misiles destruyeron una nave de mantenimiento y dañaron severamente 2 pistas de aterrizaje. Los sistemas de defensa aérea rusos, S-400, desplegados en la zona, lograron interceptar un tercer misil ATACMS que había sido lanzado simultáneamente, pero no los otros 2. Ese detalle, la tasa de intercepción de 1 de 3, fue notado inmediatamente por los analistas militares de ambos lados. Mientras tanto, a 200 kilómetros al sur, en las proximidades del puerto de Odessa, la situación en el Mar Negro se estaba complicando de una manera diferente y quizás más peligrosa. 2 submarinos de la clase Varshavianka, los mismos que probablemente habían lanzado los Kalibr contra Kiev, habían sido detectados por inteligencia ucraniana y de la OTAN
operando en una zona que normalmente estaba fuera de su patrón habitual. Al mismo tiempo, 3 buques de superficie de la flota del Mar Negro rusa, incluyendo al menos un destructor equipado con misiles de crucero, habían cambiado su posición hacia el noroeste, acercándose a la costa ucraniana. No era un movimiento aleatorio, era una señal. El lenguaje de los ejércitos no siempre se escribe con palabras. En la ciudad de Odesa, en el metro y en los refugios antiaéreos, cientos de personas llevaban ya más de 4 horas esperando. Familias con niños, ancianos con mantas, jóvenes con teléfonos que buscaban señal para saber qué estaba pasando afuera. Una mujer de unos 55 años, maestra de escuela, le dijo a un periodista que la entrevistó en ese refugio que ya no sentía miedo. Dijo que el miedo requería energía y que hacía mucho tiempo que había dejado de tener esa energía disponible para el miedo. Lo que sentía, dijo, era algo más parecido a una determinación muy cansada. Esa frase, una determinación muy cansada, quedó grabada. Describe algo que va más allá de este conflicto. Describe lo que siente cualquier persona que ha vivido demasiado tiempo dentro de una crisis que no eligió. La reacción en Moscú llegó con la precisión burocrática que caracteriza al Kremlin cuando está bajo presión. A las 7:15 de la mañana, hora de Moscú, el portavoz presidencial Dmitry Peskov apareció ante los medios con una declaración que condenaba los ataques ucranianos como actos terroristas contra infraestructura civil rusa y advertía sobre consecuencias proporcionales y asimétricas. La formulación era cuidadosa. Proporcionales y asimétricas al mismo tiempo es una contradicción que en el lenguaje diplomático ruso significa exactamente lo que parece, que la respuesta podría venir de donde menos se espera, en el momento menos esperado, de la manera menos esperada. Detrás de las cámaras, según fuentes citadas por múltiples agencias de inteligencia occidentales, el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa se había reunido en sesión de emergencia a las 6 de la mañana. Los detalles de esa reunión no son conocidos. Lo que sí fue visible desde los satélites y confirmado por fuentes abiertas fue el movimiento de al menos 4 trenes militares cargados con equipo blindado hacia la región de Kursk en las horas siguientes. También se reportó actividad inusual en la base aérea de Morozovsk, en la región de Rostov, donde aviones Su-35 fueron observados realizando despegues en intervalos de 8 a 12 minutos durante aproximadamente 2 horas. ¿Qué tan lejos tiene que llegar Ucrania para que Occidente deje de llamar a esto una guerra en la periferia y empiece a tratarla como lo que es? Un conflicto que está redibujando el mapa de seguridad de todo el hemisferio norte. Es una pregunta que muchos en Europa y en América están comenzando a hacerse en voz alta. Sobre el Mar Negro, mientras tanto, los drones de reconocimiento ucranianos y de la OTAN mantenían una vigilancia constante. Desde las alturas, el panorama era el de una partida de ajedrez jugada con barcos de guerra. Los 2 submarinos Varshavianka habían vuelto a profundidades operativas, lo que significaba que podían lanzar calibre en cualquier momento con un preaviso de minutos. Los buques de superficie rusos seguían en movimiento. En Odesa, los sistemas de defensa costera estaban en máxima alerta. Los sistemas Patriot desplegados en la región occidental del país habían sido reposicionados para cubrir un arco más amplio. En el aire, la situación era igualmente tensa. Los F-16 que Ucrania había recibido de Países Bajos y Dinamarca en los meses anteriores estaban operando en rotaciones cortas, limitadas por la disponibilidad de combustible y por la necesidad de no exponer los aviones demasiado tiempo sobre zonas de riesgo. Estos F-16, pilotados por aviadores ucranianos entrenados en Europa Occidental, representaban un cambio cualitativo en las capacidades aéreas de Kiev, pero también un objetivo de alto valor para Moscú. Perder uno sería un golpe simbólico tanto como estratégico. A las 9:30 de la mañana, Ucrania lanzó una segunda ola de ataques. Esta vez, 4 misiles Storm Shadow apuntaron a un nodo logístico en la región de Lugansk, a 180 kilómetros de la frontera. Los sistemas S-400 rusos en la zona lograron interceptar 2 de los 4 misiles. Los otros 2 impactaron en sus objetivos.
Un puente ferroviario utilizado para el transporte de suministros militares quedó severamente dañado. Una estación de distribución de combustible fue destruida completamente. El balance de las primeras 8 horas, según datos compilados de fuentes ucranianas, rusas y de inteligencia occidental, era el siguiente. Ucrania había lanzado un total de 11 misiles de largo alcance. Rusia había interceptado 3. 8 habían alcanzado sus objetivos. Del lado ruso, las pérdidas incluían el depósito de municiones en Belgorod, 2 pistas de aeródromo en Rostov, el nodo logístico en Lugansk y daños menores en 2 instalaciones adicionales. Las bajas en personal ruso no habían sido confirmadas oficialmente, pero estimaciones de inteligencia ucraniana hablaban de entre 40 y 70 militares muertos o heridos en los ataques. Del lado ucraniano, además de las 11 víctimas civiles del ataque al monasterio, se reportaron 3 soldados muertos en un ataque ruso de represalia con drones Shahed sobre posiciones cerca de Zaporilla en las horas de la mañana. Los drones Shahed, fabricados en Irán y utilizados masivamente por Rusia desde 2022, son lentos, baratos y difíciles de detectar a baja altitud. No son precisos. Eso, paradójicamente, los hace más aterradores para la población civil, porque no apuntan a un objetivo específico con la misma certeza que un misil de crucero. Simplemente vuelan hacia una zona y explotan donde lleguen. Esa noche, 23 Shahed fueron lanzados contra objetivos en el sur y el este de Ucrania. Los sistemas de defensa aérea ucranianos, combinando Patriot, sistemas Iris-T y los cañones antiaéreos de menor alcance, lograron derribar 18 de los 23. Los 5 restantes causaron daños en infraestructura eléctrica en 2 ciudades y las 3 bajas militares ya mencionadas. En Berlín, el Parlamento alemán convocó una sesión extraordinaria para las 2 de la tarde. En Varsovia, el primer ministro habló por teléfono con el secretario general de la OTAN durante 35 minutos. En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional se reunió en la sala de situaciones de la Casa Blanca. Los detalles de esas conversaciones no son públicos, pero los movimientos que siguieron sí lo fueron. 24 horas después del ataque al monasterio, Estados Unidos anunció el despliegue de 2 destructores adicionales al Mar Mediterráneo Oriental, con capacidad de operar en el Mar Negro bajo ciertas condiciones del Tratado de Montreux. Alemania confirmó la entrega acelerada de 12 vehículos blindados adicionales y munición para los sistemas Leopard 2 ya operativos en Ucrania. Francia no hizo anuncios públicos, pero fuentes diplomáticas citadas por medios europeos sugirieron que París estaba revisando activamente los límites de uso de los misiles que había suministrado. Pekín, mientras tanto, mantuvo su silencio calculado, pero el embajador chino en Moscú fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, un detalle que no pasó desapercibido para los analistas. Cuando China recibe una convocatoria diplomática de Rusia en medio de una crisis, generalmente significa que Moscú está buscando apoyo o al menos garantías de neutralidad activa. El hecho de que esa reunión se produjera sugería que el Kremlin estaba más preocupado de lo que sus declaraciones públicas indicaban. En el frente terrestre, la situación siguió siendo de alta intensidad, pero sin cambios dramáticos en las líneas de contacto durante las primeras 24 horas. Columnas de tanques T-90 rusos fueron reportadas en movimiento en la región de Kherson, aparentemente como demostración de fuerza más que como preparación para un avance inmediato. Del lado ucraniano, unidades equipadas con Leopard 2 mantuvieron sus posiciones defensivas mientras los comandos de artillería ajustaban sus cálculos para posibles respuestas adicionales. Los FPV drones ucranianos, pequeños, baratos, pilotados por operadores a distancia con gafas de visión en primera persona, continuaron siendo el arma más activa en el frente. En ese día se reportaron 34 impactos confirmados contra vehículos blindados rusos, posiciones de artillería y puntos de mando avanzados. La guerra moderna, en muchos sentidos, se parece cada vez menos a lo que las personas de más de 50 años aprendieron a imaginar cuando escuchaban la palabra guerra. No es solo tanques y trincheras, es también algoritmos, frecuencias de radio, coordenadas GPS,
cámaras de alta resolución atadas a drones del tamaño de un pájaro. Es un ingeniero de 24 años en un sótano de Kiev que guía un proyectil de 3 kilómetros de distancia mirando una pantalla. Y al mismo tiempo, es también una anciana que no puede salir de su casa porque afuera hay fuego. Esas dos realidades coexisten en el mismo conflicto, en el mismo momento, a veces en la misma calle. ¿Está esta escalación acercando al mundo a una solución o alejándolo de ella? Es quizás la pregunta más importante de todas, y hay argumentos serios en ambas direcciones. Quienes creen que la escalación ucraniana es necesaria argumentan que solo aumentando el costo de los ataques rusos contra la infraestructura civil se puede disuadir futuros ataques similares. Quienes creen que es peligrosa argumentan que cada paso hacia adelante en esta espiral reduce el margen de maniobra diplomática y aumenta el riesgo de un error de cálculo que nadie quiere, pero que todos temen. No hay consenso, y esa falta de consenso entre aliados, entre analistas, entre ciudadanos comunes en México y en Alemania y en Japón, que miran las noticias y sienten que algo fundamental está cambiando en el mundo, es quizás el signo más claro de que estamos en un momento de inflexión real. El amanecer llegó a Kiev con la lentitud característica de los días de invierno en esa latitud. La luz no aparece de golpe, sino que se filtra, gris primero, luego levemente dorada, como si el sol mismo dudara antes de iluminar lo que hay abajo. A las 6:42 de la mañana, los equipos de rescate habían retirado suficientes escombros como para permitir el acceso parcial a las ruinas del monasterio. Los bomberos seguían trabajando en los focos de fuego que persistían en las estructuras de madera del interior. El olor a madera quemada y a piedra calcinada se extendía por varios kilómetros. Entre los voluntarios que habían llegado al lugar desde las primeras horas de la mañana, había una mujer de unos 70 años, con el cabello blanco recogido bajo un pañuelo oscuro, que caminaba despacio entre los escombros con una bolsa de tela en la mano. Los fotógrafos la notaron porque se movía con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. Se agachaba, recogía algo, lo limpiaba con el borde de su pañuelo, lo colocaba con cuidado en la bolsa. Eran iconos. Pequeños, algunos apenas del tamaño de una mano, muchos con los marcos quemados pero con las imágenes todavía visibles. Los recogía uno por uno, como quien recoge algo que le pertenece, como quien sabe que hay cosas que no pueden dejarse en el suelo, aunque el suelo sea todo lo que queda. Un periodista se acercó a preguntarle cómo se llamaba. Ella respondió sin dejar de caminar. Dijo que se llamaba Alina, que había nacido en ese barrio, que su madre la había llevado a ese monasterio por primera vez cuando tenía 4 años, que no sabía qué iba a pasar después, que nadie lo sabía, que eso era lo más difícil, no el dolor, no el miedo, sino no saber. Se alejó con su bolsa de íconos entre los escombros, en la luz gris del amanecer, sin mirar atrás. Y esa imagen, esa mujer, esa bolsa, ese silencio entre las ruinas de algo que había durado 800 años, es quizás la respuesta más honesta a todas las preguntas que este conflicto plantea. No una respuesta que resuelve nada, una respuesta que muestra lo que está en juego, lo que se pierde cuando las decisiones que se toman en salas de mando y en palacios de gobierno y en reuniones de emergencia a las 3 de la madrugada se traducen en piedra quemada y en una anciana buscando íconos entre escombros. ¿Qué viene después? Nadie lo sabe con certeza. Los analistas hablan de una posible nueva oleada de ataques rusos en las próximas 48 a 72 horas. Los diplomáticos hablan de canales de comunicación que siguen abiertos, aunque apenas. Los militares de ambos lados hablan de posiciones, de líneas, de capacidades. Los civiles en los refugios del metro de Odessa y de Kharkov y de Zaporilla simplemente esperan. Y en algún lugar entre todas esas voces, entre los satélites y los misiles y las declaraciones y los mapas digitales, hay una pregunta que no tiene respuesta técnica ni estratégica ni diplomática. Una pregunta que es simplemente humana, y que cualquiera que haya visto alguna vez algo que amaba desaparecer en un instante, ya sea una ciudad, una casa, una persona, un tiempo que no vuelve, entiende sin necesidad de explicación. ¿Cuánto de lo que somos estamos dispuestos a perder antes de encontrar otra manera?